Estimado público, tengan todos ustedes muy buenas noches. El Initel Uni le da la más cordial bienvenida a esta novena videoconferencia programada en el mes de mayo. El tema de la videoconferencia del día de hoy es sobre buenas prácticas en el mantenimiento de cableado en el centro de datos. Esta videoconferencia estará a cargo del ingeniero Álvaro Cayo Urrutia, quien es gerente de territorio para Perú, Ecuador y Bolivia por más de 10 años en Fluke Networks. Es ingeniero electrónico de profesión y tiene más de 20 años de experiencia en el sector de tecnologías de la información, implementando proyectos de análisis de datos y protocolos de red en centro de datos. Álvaro Cayo ha trabajado para las principales empresas representantes locales de infraestructura de redes y comunicaciones y también es expositor frecuente del Colegio de Ingenieros, universidades, institutos tecnológicos y varias ferias tecnológicas internacionales. Estimado público, quiero comentarles que 10 minutos antes de finalizar esta videoconferencia, daremos inicio a la ronda de preguntas, las cuales pueden dejarlas a través de los comentarios para que el ingeniero Álvaro Cayo pueda resolver cualquier duda e inquietud que tenga. Luego de haber dado esta breve presentación, vamos a darle paso al ingeniero para que dé inicio a esta videoconferencia. Adelante, ingeniero. ¿Qué tal? Gracias. Muy buenas noches. Bueno, gracias por la presentación. Mi nombre es Álvaro Cayo Urrutia, soy gerente de territorio para Flow Network, como ya me presentaron. Y en esta oportunidad, pues, espero contribuir un poco con algo de conocimiento, de experiencia, y quiero hablarles un poco sobre las buenas prácticas en el mantenimiento del cableado, en los data centers, en los centros de datos, un tema pues que espero que sea de su interés. Como ya comentaron al principio, voy a agradecer que las consultas, por favor, vayan escribiéndolas en el chat. Así, en la parte final, pues nos damos un tiempo para responder aquellas que estén ahí pues disponibles para pues resolver algunas dudas que hayan quedado en la presentación. La agenda de hoy, de esta noche, es pues, bueno, primero cómo impactan los problemas, ¿no? de la red en general, de la capa 1 dentro de un centro de datos. Vamos a ver dónde nos posicionamos dentro de un centro de datos. Un centro de datos es algo bastante amplio. Después vamos a hablar del tema del mantenimiento de la parte de red de esta capa 1, tanto en la parte de cobre como fibra óptica, y cómo impacta en las nuevas tecnologías, ¿no? Para saber qué decisiones tomar o cuál es la mejor manera de tomar un mantenimiento en estos puntos. Y obviamente recomendaciones de Flow Networks. Nosotros pues somos fabricantes ya de muchas décadas en equipos de medición, y nuestra división Networks es todo lo referente a la infraestructura de red para centro de datos en el cableado. Es- Algo... Estimado, disculpe que lo interrumpa, agradeceré que pueda compartir su presentación, por favor. Perdón. ¿Me pueden confirmar si ya se ve? Aún no, estimado. A ver. Voy a dejar de compartir y compartir nuevamente. Disculpen por el problema técnico, un segundo. A ver, compartiendo.
¿Ya está compartiendo? Aún está cargando, estimado. Bueno, mientras está cargando, por favor, igual su consulta de los temas, vayan escribiendo en la parte del chat. Yo sé que en este momento, pues, todo el país está usando el tema de Internet y está ligeramente lento, pero vamos, no es algo que no se pueda resolver. Ahora sí se muestra. Ya, perfecto. Y retomando el tema de la agenda, vamos a hablar un poco de las diferentes capas que hay en lo que es centro de datos y cómo impacta esto en lo que nos corresponde, en lo que es infraestructura. Todos que estamos en casa, pues estamos usando aplicaciones de lo que es el centro de datos. Algo muy simple, por ejemplo, cuando apretamos un botón de una aplicación o una aplicación de red social, por ejemplo, no sé, Facebook o cualquier aplicación social, usamos los clics, pero un solo clic que hagamos, que presionemos o hagamos una aplicación, un recurso bancario, de lo que sea, realmente hay una respuesta que se está enviando el servidor. Pero esa información que estás recibiendo realmente está pasando a través de muchos servidores, a través de varios data centers, a través de mucha información. Y algo que tenemos que tomar en cuenta ahí y preguntarnos es, ¿en qué parte estamos como infraestructura? O sea, de esa infraestructura que es la parte de infraestructura cableada, donde está la parte del servidor, la parte del cableado y cada uno de estos puntos. A ver, cambio de slide. Bien. Ok. Sí, está cambiando los slides, disculpen que simplemente un tema de latencia. En esta parte del data center, donde, por ejemplo, cuando vemos esta es una maraña de cables, ¿cierto? Entonces, esta maraña de cables realmente de conexiones, de saltos que hay, demora a veces unos cuantos milisegundos, es muy rápido. Pero dentro de atravesar la información a través de muchos servidores, son milisegundos, tal vez microsegundos. Pero cuando ustedes reciben la respuesta del servidor, pues es muy rápido, ¿no? O en estos casos, por ejemplo, que estamos viendo que hay mucha saturación en los servidores, mis slides pasan un poco más lentos, es porque hay cierta saturación en los enlaces, ¿no? ¿Dónde impacta las mediciones que hay que tener en un centro de datos? Hay un concepto muy importante que son los KPIs, y es un concepto que hay que tomar en cuenta en las redes, digamos, a nivel de gerencia, donde tomamos indicadores. Normalmente los indicadores están en las capas altas, en la parte de servidores, en la parte de base de datos, en la parte del usuario, que es experiencia del usuario. Pero también existen KPIs a nivel de infraestructura. Un data center tiene muchas partes, por ejemplo, el desempeño de los servidores y demás. Pero en la capa 1, ¿dónde está? Muchas veces pensamos que la capa 1 es algo, digamos, permanente, que no va a variar, pero sí tiene un impacto muy importante. Entonces, recordemos un poco aquellas clases de la universidad, donde estudiamos los cursos de redes, y nos hablábamos un poco de la capa OSI, ¿no? Y a veces, pues, recuerdo con bastante agrado y decía, pues, ¿cuándo voy a usar esto? Ahora es cuando hay que usarlo. Y hay que entender cómo funciona una aplicación. Y dentro de este sistema OSI, ¿dónde se encuentra la parte física? ¿Y qué tanto impacto tiene esta parte física con los otros servidores que vamos a interactuar, con nuestras aplicaciones? ¿Cuál creen que sea el impacto de un servidor cuando el cable está algo malo? ¿Y cómo impacta eso en tu smartphone? Cuando estás en tu casa, ¿no? Viendo una aplicación, o cuando quieres ver, por ejemplo, o dices, ay, la red está lenta, algo pasa. Pero pueden ser muchas cosas. ¿Cuánto de esas cosas podría ser la parte de infraestructura?
Ahora, ¿qué pasa si falla la capa 1? ¿A quién afecta? ¿Va a afectar a la aplicación? Definitivamente sí, pero cuando estamos en el análisis de redes, no podemos ir directo a la aplicación. Hay que analizarlo por capas. Y muchas veces cuando vemos problemas en la capa 1, tenemos que ver la siguiente capa. Y la siguiente capa, ¿cuál es? Es la capa de 2, que es la capa, digamos, donde corren los protocolos de red. Y acá hay una palabra muy interesante, que estoy seguro que muchos de ustedes lo han experimentado. Los problemas de la capa 1 reflejan en la capa 2 como una retransmisión. Entonces, ahí es donde muchas veces hay que tomar en cuenta y preocuparnos del impacto de la capa 1 en la capa 2 como retransmisiones, medir esas retransmisiones. Pero algunos de ustedes que gestionan la parte de switches dirán, pero yo puedo entrar al switch y puedo ver cuántas retransmisiones hay. Lo que muestra realmente son un tema estadístico. Las retransmisiones ocurren, digamos, un tema muy, muy, muy pequeño. Estamos hablando de, dependiendo de qué tipo de switch hablamos, pueden ser microsegundos, nanosegundos, es algo muy rápido. Y están ahí, están ahí. El protocolo que usamos en Ethernet es un protocolo que está diseñado para trabajar en el tema de colisiones y siempre van a haber retransmisiones. No nos preocupemos si hay retransmisiones, el tema es controlarlas, mitigarlas, siempre van a existir. El tema es cómo impactan estas retransmisiones en las redes, ¿no? Cómo impactan generados por problemas de la parte de cableado. Y para eso están las normas. Las normas muchas veces dicen cómo tenemos que implementar este cableado suturado dentro de los centros de datos, que no es lo mismo que implementarlo en el cableado horizontal o vertical, digamos, porque hay ciertos cuidados particulares que hay que tener. Hay que ciertos cuidados en los cuales cómo verificar, cómo comprobar. Entonces, pues hay muchas normas de cableado, ¿no? Y será para tal vez otro tema de conversación. ¿Cuáles son los niveles de comprobación de campo? Acá, desde lo más básico, que son la verificación, calificación, en la parte de equipos de red, a ir hasta la parte de certificación. En la parte de certificación, pues nos encontramos que hay muchas, digamos, condiciones en las cuales hay que tomar en cuenta. A veces yo escucho de nuestros clientes dicen, quiero certificar la categoría 6, o quiero certificar el protocolo, porque hay que certificar algo. Al final, ¿qué es certificar? Comparar algo, ¿no? Saturar un enlace a una máxima capacidad de modo pasivo y compararlo con la norma. Pero yo podría certificarlo en capa 1, pero también podría certificarlo en capa 2. Si me dicen, oye, quiero certificarlo 10 gigabit, y 10 gigabit no es un tema de la ANSI, no es un tema de la ISO, es un tema del IEEE. Entonces, hay que tener bien claro qué es lo que vamos a certificar. Pero ¿por qué certificar? Es importante verificar, comprobar esto en las redes de los clientes, en los centros de datos. Tenemos que ver varios puntos y depende mucho quién sea la persona que esté haciendo la instalación o cuál sea la empresa. Si es una empresa, por ejemplo, que está instalando, pues nos dirá, pues esto es muy importante porque yo tengo que entregar mi obra a mi cliente y quiero verificar, quiero dar un tema de garantía del fabricante hacia mi cliente final. Y esto es válido. Entonces, muchos fabricantes de infraestructura requieren certificar las obras de sus partners, ¿no? Para entregar esto a sus clientes finales, porque hay algo adicional a los productos, y eso adicional es la mano de obra. Un producto puede ser muy bueno, pero si no ha sido bien instalado, pues un poco que pierde el valor, ¿no? Entonces, ahí viene el tema de los certificadores para, entre comillas, certificar la confiabilidad de esa red. Y obviamente en un data center esto es más crítico, ¿no? Porque en un data center no es que puedes ir a reparar, por ejemplo, las cosas en cualquier momento. Muchas veces cuando entregamos los certificados de un centro de datos, los clientes muestran, son unas hojas con muchas mediciones, con mucho detalle. Realmente
A veces son valores que nos cuesta entender, pero ¿qué es lo que la gente muchas veces mira de estos resultados? Y cuando pregunto esto a los operadores de centro de datos, a veces responden algo cierto. Miran los colores, y en los colores de hecho sabemos verde, bueno, rojo malo. Si el resultado tiene un test paso, muchas veces miran, pasó, rojo falló. Pero entender realmente cuáles son los valores que están ahí es una parte muy importante en lo que es interpretación de resultados, porque es lo que nos va a decir realmente qué tan bien pasaste el resultado. Certificar es como saltar una valla. La puedes pasar raspando o la puedes pasar muy hábil. Si hablamos de nota 0 a 20, puedes pasarlo con nota 11 y pasó. Puedes pasarlo con nota 15 y pasó. O puedes pasarlo con nota 18 o 20 y pasó. Pero son valores diferentes. Entonces, entender qué tan desempeño tiene tu infraestructura de cobre o fibra óptica en tu data center, te dirá qué tan confiable, qué tan menos retransmisiones vas a tener en la red, no originadas por la capa 1. Y esa es la de mitigación de los problemas. Por eso es muy importante en los centros de datos no solamente pasar la certificación, sino saber interpretarlas, ¿no? Del lado del que ofrece, digamos, el instalador integrador, y del lado que adquiere también el administrador del centro de datos. Entonces, hay que tener muy en cuenta estos valores. Ahora hemos escuchado mucho el tema de las categorías en cableado. Y en cableado, muchos dicen, data center, quiero categoría 6A, ¿no? Y 6 para el usuario. Esto es algo que ha venido avanzando en el tiempo. La verdad es que lo más común que encontramos acá en Latinoamérica en general es cableado 6A en los centros de datos, ¿no? El gap o la diferencia en precio entre categoría 6 y 6A ya no es tan alta como lo era hace años, lo cual justifica a veces un data center que son menos puntos que un edificio, entonces colocar algo de más calidad. Pero si seguimos esa premisa, dijimos, ¿por qué no instalar también categoría 7, 7A o lo que es FFA? No porque del tema de ISO. ¿Por qué no instalar categoría 8? Porque ya existe categoría 8. Son preguntas que a veces hay que responderlas porque desde el punto de vista comercial el producto existe. Del punto de vista técnico, pues ahí está, hay sus limitaciones y hay que entenderlos. Entonces, lo más común que encontramos hoy es el cableado de 6A con un mix de lo que era óptica. Porque ya los switches ya estamos usando switches de gigabit. Existen en fibra óptica. En cobre también existen. Sin embargo, no están, digamos, los costos de fabricación son un poco altos, ¿no? Pero esto va a bajar. Ya he visto algunos data centers que tienen interfase de cobre de gigabit, ¿no? He visto algunos equipos que ya tienen interfaces de hasta de 40 gigabits en el cobre. Ya están apareciendo. ¿Recuerdan hace años cuando ustedes tenían switches de 100 megas? Y la pregunta era, ¿cuándo llegará el switch de 1 gigabit? Y pasó un día. Recuerden, simplemente hoy encontrar switches de 100 megas, pues existen, pero son muy económicos. Pero en un data center es raro en que existan switches de 100 megabits. Lo mínimo que encontramos es gigabit. Lo mismo va a pasar de acá a unos años. Entonces hay que estar preparados para soportar los switches de no solo 10 gigas, 25 y 40 gigabits. ¿Cuáles son las pruebas que uno debería tener en cuenta en lo que es el certificado, las mediciones en la parte de red? Son muchas y no vamos a ampliar a comentar de todas porque sería pues muy extenso. Algunas importantes. Un tema importante es la distancia. Importante es la distancia y ¿por qué? Porque sobre todo ahora, porque un comentario que escucho mucho en las empresas es el tema de por qué sí o por qué no la categoría 8. En la categoría 8 tenemos una limitación diferente a la categoría 6A en el tema de que uno puede ir con 100 metros y el otros 30 metros. 30 metros será o no será suficiente. En el data center común, yo diría que sí. Muchos data centers que visitamos, pues sus uniones entre gabinetes
pues es entre la misma fila o una fila con otra fila, y a veces los 30 metros sí se prestan a esto. Obviamente, no está hecho para un cableado horizontal, en que es normal, muy común pasar los 30 metros. Pero dentro de un data center es una opción, ¿no? Entonces hay que estar, pues, considerando el tema de categoría 8 en aquellos puntos. Ahora, ahí viene un poco la parte comercial, porque versus fibra o categoría 8, ¿cuánta diferencia hay? Si comparamos puramente el cableado, pues fibra no es tan costoso. El tema es la electrónica. Sigue siendo aún costosa las interfaces ópticas y en el balance de cobre y fibra óptica aún sigue ganando el cobre, lo cual nos dice que va a tener un cierto futuro asegurado el cobre hasta cierto tiempo. Veremos cuánto tiempo más. Pero en la longitud es muy importante tener en cuenta, ¿no?, la certificación que no sea más allá de la distancia, sobre todo cuando hacemos categoría 8, si es que alguien piensa instalarlo. No hay que exceder el tema de los 30 metros, ¿no?, porque el desempeño ya se vuelve crítico. Un tema importante dentro de esto es también ver lo que es los retardos. Los retardos de propagación, pues tiene que ver mucho con un tema de trenzado, y si es que alguno de ustedes ha instalado un cable, se dan cuenta que el trenzado es diferente entre los pares, ¿no? Y es una limitación hecha a propósito, porque esto nos ayuda a mitigar la interferencia dentro de los pares, a lo que vamos a hablar más adelante. Bueno, algo del mapa de cableado es algo, digamos, que en un data center no podemos equivocarnos. Entonces, el mapa de cableado pues es base, y sobre todo porque no solamente hilos del 1 al 8, hay que tener en cuenta también el blindaje. En un data center, si bien la norma dice que puedes usar cableado con o sin blindaje, está siendo cada vez más común usar cableados blindados. El cableado blindado tiene sus ventajas, pero hay que tener mucho cuidado con el sistema de tierra, porque si no está bien aterrizado, digamos, el sistema del cable en la parte de empantallamiento, nos puede traer pues muchos problemas en la parte de ruido. Este punto es bien interesante y acá les pido un poco de atención en los siguientes dos puntos que son críticos para la parte de entender cómo funciona el cableado y los problemas que ocurren en un data center. Siempre escuchamos que los datos son los ceros y unos, ¿no? Estos ceros y unos pues viajan realmente en los cables, ya sea fibra o cobre, pero realmente viajan de manera modulada, en diferentes aspectos de modulación. La pérdida de inserción es un concepto que nos mide realmente cómo viaja la señal, ¿no?, un valor diferencial, y cómo esta señal se atenúa en el tiempo, ¿no? Entonces, si de un switch a la izquierda tenemos un switch a la derecha, entonces esta información va a viajar y va a haber cierta atenuación. Esto pues se expresa en decibelios, no es, digamos, un tema de resistencia porque hay un tema de fase involucrado, pero digamos que acá está simple. Compliquemos un poco la ecuación. Pérdida de retorno. La pérdida de retorno es un tema bastante interesante y dentro de un centro de datos. Es, bueno, en todo cableado, para trenzado. Y es un valor que tiene que ver mucho con los retornos originados por las variaciones de impedancias. Ahora, ¿qué tiene que ver esto? Digamos, cuando la información viaja a través del cable, pues hay cierta variación de impedancias. Recuerden, cuando compras un cable, tú no le compras y dices al vendedor, dame un cable de 100 ohmios, ya los componentes son de 100 ohmios. Pero no es que sea 100.00 ohmios todos los componentes, hay un más menos %. Entonces, esas variaciones que ocurren en el recorrido del cable, ¿no?, mientras más diferencia existan, hay más reflexión de los datos. Por eso es que esta señal de retorno, si es que, digamos, es muy cercana al origen de un switch, por ejemplo, afectan, ¿no?, la señal de origen.
y hay que tener mucho cuidado en esa parte. Si tenemos cables cortos de un switch a otro switch y hay un cable, por ejemplo, que no es de fábrica, está hecho en mano, sin mucho cuidado y demás, lo cual no debería suceder, pero esto puede generar un valor de pérdida de retorno muy importante. Dentro de los equipos se conoce como un RL. Esto es un tema bastante dañino en el cableado, que genera mucha retransmisión. Hay que tener cuidado en este punto. Algo que ocurre mucho, no en un centro de datos, pero sí fuera del centro de datos, es cómo genera la pérdida de retorno. Y tiene que ver mucho con la fabricación del cable. Hoy por hoy ya no hay, digamos, un fabricante, digamos, malo. O sea, como antes ocurrían que el cable venía fallado. Pero sí está lo que, pues, criollamente conocemos como error de capa 8, error humano. La pérdida de retorno está directamente relacionada con la impedancia, la variación de impedancia. Pero la impedancia también está relacionada con la capacitancia, en el tema de la ecuación física electrónica, pues del cable, del tema de la chaqueta. A ver si alguien se identifica con esto, pero cuando, por ejemplo, el cable se pinta, se calienta, se echa agua, o sea, tiene alteraciones físicas en la parte de la chaqueta, es muy común que ocurra problemas de retorno. Obviamente, esto no ocurre de un día para otro, ocurre después de semanas, después de meses, pero si se daña la chaqueta en el cable por agentes químicos, calor, temperatura, algunos agentes externos, va a ocurrir un fenómeno de RL, que no lo va a hacer un momento, lo vas a sentir después de un tiempo. Y este es un error que falla, que genera muchas retransmisiones en los cableados. Y ahí no queda otra cosa que cambiar el cable, ¿no? Entonces es un tema bastante común el problema de RL. El otro parámetro muy importante que hay que tener en cuenta es el NEX, digamos el ruido, el crosstalk. El ruido en el tema del cableado de par trenzado se genera mucho por el tema del acoplamiento. Un par junto al otro par, digamos que es como una antena, ¿no? Uno emite la señal, recordemos la clase de física, ¿no? ¿Se acuerdan la regla de campo? Entonces hay una energía que viaja de un extremo a otro extremo y esto genera un campo, que ese campo es captado por el otro. Obviamente, para el cable naranja, ese campo, digamos, es señal, es dato, es 0 y 1. Pero ese campo ha sido capturado por el cable azul que está en la parte inferior, es ruido. No me importa ese dato. Para mí es ruido. Y ese campo que se acopla va hacia el origen y va hacia el destino. De ahí que viene el nombre del NEX y el nombre del FEX. Más importancia le damos al NEX, porque digamos es el dato que se va hacia el origen, el que altera la señal de los ceros y unos de un switch. Recordemos que cuando los switches tienen, los puertos del switch de cobre son, lo han visto, son como 8 hilitos, ¿no? 4 pares. Y son como compuertas. Cuando abro y cierro compuertas, pues esto es muy rápido. Hay un valor máximo que son los 555 nanosegundos. Pero en ese tiempo que se abre la compuerta y mando la señal los ceros y unos modulados, es suficiente tiempo para que el retorno, el RL o el ruido, el NEX, regresen hacia el origen y puedan alterar esa señal. Eso genera ese ruido que generado por la impedancia, variación de impedancias que vimos en la slide anterior, RL, o por el crosstalk que generan por este slide, genera ¿qué cosa? Retransmisiones. Vemos que entonces es muy importante ver cómo está hecho realmente, cómo está instalado el cable. Y las cosas que generan el NEX muchas veces son ya temas, por ejemplo, de una mala conexión, un mal punchado, de que el cable, el patch panel, digamos, ha sido reutilizado muchas veces, que no ha habido ordenamiento de cables, que los cables están muy apretados, ¿no? Cualquier cosa que altere el trenzado, que altere, digamos, la separación de los hilos, de los pares, genera un ruido. Y ese ruido genera retransmisión y genera, pues, problemas de capa 1 hacia arriba. En una red, pues, el cableado no solamente hay un par. Entonces, vamos a escuchar mucho un concepto que se llama Power Sum en las mediciones. Y hay que tomar
atención a estos puntos, porque el PowerSang es una medición más real. Recordemos que ya no usamos 10 megabits, 100 megabits solamente, ¿no? 10 megabits y 100 megabits usamos solamente 2 pares en el cable. De hecho, antiguamente, y hoy también he visto algunas redes que de un cable UTP sacas 2 pares para 2 computadoras, lo cual pues eso es en telecomunicaciones es un pecado, ¿no? O sea, está hecho para aplicaciones futuras. Entonces, 1 gigabit usa los 4 pares. Entonces, el ruido que puede ocurrir de interferencias entre los 4 pares, digamos 3 contra 1, lo llamamos como un power sum. Y el power sum, pues, ¿en qué medición? En este caso, el NEX. Entonces, hay que tener mucha atención cuando veamos el valor del power sum NEX, ¿no? Que es una interferencia real que ocurre. Y ojo que estamos hablando dentro de un cable nada más. Ahora vemos algo más complejo. Estamos hablando de situaciones de simple a complejo. Me imagino que algunos de ustedes han escuchado esta palabra que se llama Allen-Croxtall. Y a veces es mejor no traducir algunas palabras porque vi un manual español que la traducción en español era a Croxtall como parafonía y Allen como extraterrestre. Entonces, parafonía extraterrestre, mejor llamémosle Allen-Croxtall. ¿Qué es el Allen-Croxtall? Digamos, las retransmisiones originadas en el cable de hilo, de par a par, de hilo a hilo, dentro de un cable, pues son peligrosas, como ya vimos. Pero en la frecuencia ocurren muchos fenómenos. Y en categoría 6, digamos, a 250 MHz, vemos ciertos fenómenos. Pero hay ciertos fenómenos que ocurren encima de los 250 MHz, ya llegando a los 500 MHz. Y son fenómenos que aparecen en esas frecuencias. El Allen-Croxtall siempre ha existido. No es algo que diga, apareció en categoría 6A. Siempre ha existido, simplemente que no era peligrosa, no era, digamos, tan dañina. Pero hoy por hoy sí hay que tomarla en cuenta, porque es un fenómeno de ruido generado entre los cables. Ya no entre los pares, sino entre los cables. Y la verdad es que en un data center hay muchos cables juntos. En una bandeja tienes muchos cables juntos, ¿no? De cuando vas de gabinete a gabinete, y en general la parte o de switch, digamos, a otro gabinete, porque salen en grupos detrás del patch panel, ¿no? Entonces, cuando usemos cobre, obviamente esto no es en la fibra, solamente en el cobre, hay que tener mucho cuidado y cumplir con esta prueba. Cuando converso con algunos técnicos, les pregunto a veces, ¿probaste la idea? Y sinceramente, es raro que alguien me diga, sí, lo hice. ¿Por qué algunos dicen, sí, lo hice o no lo hice? Mucho de la justificación de la gente que instala es, no lo hago porque el cliente, si bien es categoría 6A, la recomendación de categoría 6A es sí hacer la medición. Sin embargo, dicen, bueno, el cliente va a usar gigabit. Si usa gigabit, entonces, pues, ¿para qué hacer la prueba de Allen-Croxtall? Si eso es para 10 gigabits. Pero, de nuevo, el tiempo de vida de la infraestructura está pensado para por lo menos 3 cambios de generación de equipos activos. Si cada equipo activo normalmente tiene 3 años de garantía, digamos que un cableado pensado entre 9 y 12 años es un buen diseño. Por eso se habla de 10 años de manera redondeada. Si en 10 años, ¿no? Pensar que no vamos a cambiar a 10 gigabits, a 40 gigabits, pues eso es algo lejano. La verdad es que sí lo vamos a hacer. Ahora, será la pregunta si lo haremos de golpe en cobre o en fibra, ¿no? El juego económico ahí tiene mucha importancia. Pero algo que sí deben tener en cuenta es cuando hagan una medición de cableado 6A, lo que hay que tener en cuenta es que la medición en campo obedece a otra norma. Una cosa es la norma para fabricar el componente y otra cosa es la norma para hacer la medición. Si hablamos de categoría 5E, 6, 6A, ¿no? 8, la medición en campo para la ANSI es la medición la 1152. Estamos ya en la revisión A, 1152A.
Y fíjese este cuadrito. Este cuadro me gusta bastante porque te dice, para el fabricante es la columna izquierda, donde está ahí un check en todos los puntos. Pero para el que hace medición, no hay un check en todos los puntos. Hay algunos espacios ahí, vacíos. Y de hasta hace poco, el último punto, donde dice PSS Annex, estaba también en blanco. Ahora hay un check. Ese check se agregó en la versión 11A. Ahí falta corregir arriba, es 11A. Perdón, 11.5.2A, perdón. Quiere decir que el PS Annex, que es el Alien Crosstalk, no es obligatorio medirlo en 6A. Pero en la última revisión sí se recomienda mucho. ¿Por qué? Porque en esas frecuencias, en altas frecuencias, para lo que es 6A, donde medimos hasta pues, cerca de los 500 MHz, sí importa medir eso. Y algunos dirán que me escuchan, pero mi calor blindado, no hay que medirlo. Hemos hecho pruebas con varios clientes en calor blindado y sí se muestra valores. O sea, eso que piensan que el calor blindado ya no es necesario medirlo, pues si estás seguro, mídelo. Te vas a llevar gran sorpresa, te aseguro. Conozco calderos blindados que no han pasado las pruebas, varios. Y muchas veces es también una mala instalación, no solamente que decir, es el producto. Es interesante tomar esa medición y es importante porque quiere decir que cuando tú saques tu switch de 1 gigabit y colocas un switch de 10 gigabit, es posible que no funcione bien ese switch porque no hiciste la medición de Alien Crosstalk, porque es un parámetro muy importante que impacta en la medición de los 10 gigabits. No impacta en 1 gigabit. Por eso es que mucha gente no la mide, ¿no? Erróneamente, porque la norma dice que hay que hacerlo. Entonces, los otros puntos vamos a hablar más adelante, el low resistance y el resistance and balance, que es muy importante, que es para lo que es PoE, ¿no? Y el que dice TCL y LTCTL es muy importante en el cableado industrial, ¿no? Porque vamos a hablar más adelante de lo que es la norma industrial, que es la 1005, donde hay que tomar en cuenta estas mediciones. Entonces, pueden tener muy en cuenta, si ustedes tienen un equipo Fluke, Fluke puede hacer todas las mediciones. Y no solamente Fluke. Bueno, yo trabajo para Fluke Networks, pero represento esto, pero en general, hoy por hoy, ya es un estándar de medición. Simplemente es decisión del que instala, el que mide, activar y poner estas pruebas, ¿no? Y mucha gente no lo hace por temor, porque dice, uy, ¿qué pasa si no pasa? No me van a pagar, no voy a pasar esto, ¿no? Y muchas veces le cuentan la verdad al usuario final. Y si hay un usuario final que me está escuchando, exíjalo, estás en tu derecho. No solamente decir quiero que 6A, oye, quiero estas pruebas que son las recomendadas no por Fluke, por los estándares, ¿no? Entonces, hay que tener esas consideraciones. Lo que está en el medio ya te comenté, es lo de PoE, y el otro es lo de ANSI TIA 1005, que espero que hayan escuchado algunos, y las pruebas industriales no solamente son para la industria grande, también son para los data centers de hoy, porque hay niveles de medición. Hoy vamos a ver un slide de esto más adelante. PoE. Todos usamos PoE en sus casas. Yo estoy seguro que todos tienen algo PoE, ¿no? Muchos access point, muchas veces los gratis que nos recibimos de los operadores pues son los más básicos, ¿no? Pero si vas a una tienda, alguna de estas en línea, compras un access point, compras una camarita IP, compras algunos aparatitos, ya son alimentados por PoE. Y el PoE muchas veces es el aparatito, o en el mundo industrial, IoT, por ejemplo, ¿no? O en las oficinas que usan PoE, algunos se alimentan por su propia fuente de poder. Pero hay una gran tendencia que el cable de cobre alimente a ese dispositivo. Entonces necesitamos switch PoE. Los switches PoE son interesantes y no son caros. Hay tipos y tipos, hay switches y switches. Hay que entender que hay un balance, una parte equilibrada en los switches. Cuando yo alimento, entrego energía, debe haber un balance entre lo que envío y lo que recibo. Ese balance no se debe romper.
Y ahí viene el problema, que si el cable no está bien balanceado, ese balance se rompe, hay un desequilibrio. Y ahí es donde hay que tomar mediciones, ahí es cuando empiezan a haber problemas en las redes. Entonces, un problema muy común, por ejemplo, que está ocurriendo acá en Lima y en muchos lados, es cuando usan cables CCA, cable de aluminio. Los cables de aluminio no son aprobados por las normas, ni por ANSI ni por ISO, para ser usados en telecomunicaciones. Eso apareció una adenda, eso hace mucho tiempo. Y algunos, cuando encuentren en las tiendas un cableado que es muy barato, pues hay que dudar, pregunten. Y muchas veces uno lo abre y dice, ah, es cobre. Pero si lo miras transversalmente, recuerden, la alta frecuencia baja en la superficie por esa parte de cobre. Y la baja frecuencia, que es la parte POE, la parte DC, viaja en los núcleos, cercano al núcleo. Entonces, no es que el cable se va a derretir, pero cuando viaja en cable de aluminio van a ocurrir fenómenos eléctricos que generan ese desbalance, que generan esos cambios de temperatura, que generan algunos fenómenos que rompen el balance y el cable no va a transmitir bien. Entonces, nunca usar cables CCA, mucho menos si vas a usar POE. Va a fallar la red, va a dar mucha transmisión. En la norma industrial, igual. La norma dice los 5, los que han instalado switches industriales, por ejemplo, pues es interesante ver. Los switches industriales son especiales. No solo porque son diferentes físicamente, hay protocolos especiales ahí. Pero algo interesante es que en la red industrial, pues hay otro tipo de ruidos. Por ejemplo, de baja frecuencia. En los data centers, ¿habrá o no habrán estos ruidos? Antes se pensaba que no, pero es muy común hoy por hoy en un gabinete instalar sistemas de potencia, ¿no? Sistemas de energía justamente para el tema de POE, fuentes con más energía, y hay que usar un sistema de tierra especial y demás, pero vemos cada vez más y más ruidos de baja frecuencia dentro de un gabinete. Eso nos lleva a hacer mediciones de POE, de interferencias electromagnéticas dentro de un gabinete, porque estas interferencias van a ser captadas por el cable UTP, por el cable apantallado. Y si acepta a un hilo y no afecta igual al otro hilo y un desbalance, entonces la sumatoria ya no va a ser 0, como está en la gráfica. Eso ocurre por los desbalances y es importante hacer estas mediciones dentro de un centro de datos. La norma, el parámetro TSL es un parámetro bastante importante en el tema de medición. Entonces, si tienes un equipo Flux o como digo, cualquier otro, puede hacer esa medición y es importante que la hagan en un centro de datos. No solamente en ambientes industriales de mucho ruido, se van a hallar sorpresas. Y eso sí, cuando hagan estas mediciones, que sea con equipos prendidos. Yo siempre escucho que la gente, todo está bien, todo está verde. Pero claro, se hicieron la certificación cuando todo estaba apagado. No había nada prendido, ni foco. Obvio que va a pasar todo. O hiciste la certificación cuando todos los switches estaban apagados, ni uno instalado. Obvio que todo va a pasar. Haz la medición con ruido, con las cosas prendidas y te vas a llevar a sorpresas. Es un ejemplo de una certificación con cable de aluminio. Y vean, pasó. Entonces uno puede decir, mira, me acabo de comprar un cable de categoría 6, 5E de aluminio y pasó la certificación. El equipo Flux dice que funciona. Ojo, lo que has hecho es comparar con la norma de medición, la 1152. Y no está mal, el equipo no miente, pasó la prueba. Pero la norma de medición, dijimos, que no hace la medición de POE, porque la norma dice que no la hagas. Si la norma dice que no la hagas, entonces ahí hay un tema interesante. ¿De quién es culpa? ¿Quién me dijo que no hacerlo? Si yo hago la misma medición y le activo la prueba de POE, ya va a pasar. Entonces, mucho es el tema de tomar en cuenta, habilitar las funciones de análisis avanzado de los equipos para que tengas consideraciones, ¿no? De la medición de los cableados, ¿no?
Y no se dejen engañar muchas veces. Te van a instalar cable muy barato, CCA, cable de aluminio, que para telecomunicaciones no es recomendado. No es recomendado, tiene otros usos. No, el cable sirve, pero no para telecomunicaciones. Entonces acá tienes que tener mucho cuidado. Acá muestro una pantalla. Bueno, a veces hay un ligero retardo en las pantallas, pero ya va a mostrar en cuáles son las diferencias en la medición de TIA, ¿no? Yo lo que más la medición es elegir bien el límite de prueba. El límite de prueba no quiere decir la categoría que estás instalando. Yo puedo instalar, por ejemplo, un cableado categoría 6A, pero el límite de prueba lo puedo hacer que sea categoría 6. Entonces, has instalado 6A, pero está certificando como categoría 6. Si yo si yo instalo categoría 6A, debo certificarlo como 6A. Pero cuando certifico como 6A, yo debo seleccionar en el equipo pruebas avanzadas. Digo, pruebas más POE. Quiere decir que voy adicionalmente a colocar la prueba de POE con esa categoría 6A, como ven en la pantalla. O mejor aún, selecciono la que está más arribita, que dice más all. Si pongo más all, pues quiere decir todo. O sea, voy a elegir la prueba 6A, pero además voy a hacer la prueba de POE, voy a hacer la prueba de interferencias TCL, voy a hacer las pruebas todas las que están ahí. Obviamente menos Alien Crostol porque son unas pruebas adicionales. Pero es lo recomendado. No tengan miedo. Si tienes un equipo Flux, un equipo DSX 5000, 8000, haz la prueba. Ponle todas las pruebas y te va a generar sorpresas, ¿no? Si eres un usuario final, pues pide esas pruebas, que te activen el más all para verificar, comprobar, certificar que ese cableado realmente va a cumplir los estándares exigentes, no solamente pasar. Como dije, pasar es una valla baja. Es como sacarse 11, 12 de nota. Si quieres sacarte alta nota, pues mientras mejor sea la ganancia, los decibelios hacia arriba en el tema de Next, ¿qué quiere decir? Más resistencia al ruido vas a tener. Y es mejor. Ahí está la diferencia entre los cables de marca, ¿no? Y bien instalados, otros cables. Te ganan mejor desempeño. Ahora veamos algo rápido del tema de MAIS y de la 1005. En el tema de mediciones electromagnéticas, que esto es un tema bastante amplio. No voy a detallar mucho ahora porque pues es largo, es todo un curso, pero sí sería interesante en algún momento conversarlo, ¿no? O me envían un correo y les mando un white paper de todas las mediciones de la norma 1005 para ambientes industriales. Y hay que tener mucho cuidado en las mediciones de ambientes industriales. No es solamente ir a certificar categoría 6 o lo que sea, sino tener todas las condiciones de medición para análisis de interferencia industriales, donde la red es crítica. ¿Te imaginas, oye, que un sistema de cable, un sistema de control de un PLC, por ejemplo, tenga riesgos a fallar o algo? Entonces, hay que tener mediciones, pues, muy exigentes, ¿no? Sobre todo en lugares críticos. El categoría 8, pues, como dije antes, ya está. Existe, sin embargo, hoy no conozco muchas instalaciones, las conozco algunas acá en Lima que tienen instalación categoría 8, en menos de 30 metros, pues, y se está considerando, ¿no? Para lo que son ambientes de corta distancia y soportar los futuros 10 gigabits, 40 gigabits. Pero no solamente los 40 gigabits, hemos visto, por ejemplo, en artículos del IEEE, de que también hay lo que son los 25 gigabits, así como existen, por ejemplo, el 2.5 gigabits ante los 10. O sea, no es que de 1 salta a 10. Ya existen switches muy, muy baratos que soportan 2.5 gigabits, que soportan 5 gigabits, antes que 10. ¿Por qué soportan esas frecuencias, esas velocidades? Justamente por el tema de los access points, porque la frecuencia y el ancho de banda está aumentando cada vez más veloz. Entonces,
se volvería un cuello de botella si yo paso un gigabit hasta el access point. Tengo que pasar los cables a veces, o un cable más veloz. Entonces podría pasar 2.5, 5 gigabits, ¿no? Y en un futuro 10 gigabits. Entonces, categoría 8 va a venir, va a estar ahí, esperemos con tiempo va a llegar. Hay un punto muy importante de los analizadores. A veces nos consultan, bueno, ¿y qué tan importante, qué tan caro es certificar? Realmente los certificadores de hoy ya no es lo que eran antes. Ahora es simple, son como súper pues máquinas pequeñas, portátiles, que tenemos en integración, equipos de nivel industrial. Los certificadores Fluke pues son muy potentes. Hay mucho desarrollo, mucha electrónica y está diseñado para el trato pues fuerte. Sistemas operativos de Unix muy pues robustos, soportan caídas y demás. Pero no solamente se trata de certificar, es la facilidad de uso. Los reportes muy complejos, hacerlos simples. Y hay dos mediciones muy importantes que todos deberían hacerla. ¿Qué cosa genera retransmisión? Comenté que hay dos tipos de ruidos muy importantes. Uno es el retorno de la señal y otro es la interferencia en el par. Eso ha causado de que en un reporte, si yo te digo, por ejemplo, mira, encontré un problema y está hecho a 20, no sé, a 322 MHz. ¿No? Bravo. Y te preguntaré, ¿y dónde está eso? Quiero ubicarlo. Vas a ver el data center, dirás, uy, yo no voy a decir voy a cambiar todo. Debo buscar la causa del problema. Usamos ahí una tecnología que es hallar problemas pero en dominio del tiempo. O sea, yo necesito una distancia para decir falló a dónde. A 1 metro, a 0 metros, a 10 metros, a 22.32 metros. ¿Dónde está el error? Entonces, acá usamos unos parámetros de medición que se llaman HD, TDX, la X quiere decir problemas en X, y HD, TDR, la R quiere decir problemas de retorno. Son dos funciones avanzadas que tenemos en los equipos y que ya se ha convertido en un estándar en los cuales yo simplemente tengo que activarlo en el equipo. Y el equipo automáticamente, cuando encuentra un error, te va a decir en qué distancia está el problema. Si sea problema de retorno, problema en X, qué tipo de problema tiene en el tema del cableado de un centro de datos. Y esta parte es crítica en los informes, porque te dice en una auditoría dónde podría estar un problema. Y donde encontramos un problema, es posible que encontremos más problemas. Entonces, en la parte de medición, pues hay que tener mucho cuidado, no mucha atención en las mediciones de NEX, ¿no? Y las mediciones de retorno. Son dos parámetros que generan retransmisión, generan mucha lentitud en el tema de la red. Ahora entramos a algo, la óptica, ya como unos últimos puntos, porque nos acercamos ya a la parte del cierre. Sé que hay unos retardos en el tema del cambio de slides, pero ya va a llegar, no se preocupen. Voy comentando algunas cosas. En el primer slide, recordarán que hablé del tema de la capa 1. Pero, ¿dónde está la capa 1 en fibra óptica? ¿Dónde genera problemas en un data center? ¿Dónde debo tomar consideraciones? Cuando converso con los instaladores de hoy y comparo con las conversaciones que tenía pues hace 10 años, 20 años, pues sí, soy viejo, encuentro un tema en común. Mucha gente me comenta, pues ahora es fácil, porque ya no tengo que estar usando los anaeróbicos, los epóxicos en las fusiones, ¿no? En los conectores de la fibra óptica. Antes veías a los técnicos hacer campo los conectores. Recuerda tener sus lijas, hacer el pulido, ver en el microscopio y hacer conectores. Y santos cielos,
Yo a veces veía y verlo en microscopio y tú decías, salió bien, porque hay luz, pero realmente la noción en la norma pues era terrible, pero estaba en los rangos de medición. Toda la historia cambió con las fusionadoras, no, perdón, no, digamos, las fusionadoras, porque ya estás usando, digamos, los píxeles hechos en fábrica, con un buen pulido, con buena terminación, y esa es una fusión que son casi perfectas. Cortas la fibra y la fusiona y la sella de manera correcta. Ya incluso las fusionadoras inteligentes, entre comillas, ¿no? Más automatizadas, hasta te verifica que no vayas a cometer el error de mezclar fibras. Te verifica ciertos parámetros de la fibra en los extremos, ¿no? Y hace la fusión perfecta. Entonces, si ya no hay tanto problema en la parte de conectores, porque ya no hacemos el pulido en campo, ya no hacemos estas cosas, ¿dónde hoy están los problemas de fibra en un data center? ¿Dónde creen? Lo más común en un centro de datos, en la parte de problemas de fibra óptica, está muchas veces en los conectores. Pero primero veamos cómo certificarlo. O sea, cómo medimos el tema de fibra óptica. Y acá hay que tener en cuenta lo que nos dicen las normas. Las normas nos hablan de tiers, tipos de medición. Entonces, lo básico es la certificación. Y escucho mucho la palabra OTDR, pero OTR está en un tier 2, está una parte, digamos, un segundo paso. El primer paso es siempre hacer una medición de OLTS, donde tengo con mucha precisión, ¿no? Una medición de la parte de longitud y atenuación. Obviamente verifico la polaridad también. Pero lo que mide realmente un OLTS es una fuente calibrada, real. Yo tengo dos partes, una fuente remota y un medidor cercano, y esto es bidireccional. Y el valor que te bota, que arroja el equipo, es muy preciso, porque son fuentes calibradas. Un UTR es diferente. Un UTR también te muestra atenuación, también te muestra distancias, pero lo que estás midiendo es una reflexión. No estás midiendo una fuente calibrada con mucha precisión. Tú te estás midiendo a ti mismo. Entonces es muy útil un OTR para buscar pues anomalías, buscar problemas, pero no es para certificar la fibra óptica. No tiene la precisión, digamos, necesaria para hacer pues el pasa-falla de un centro de datos en la parte de fibra óptica, ¿no? Si veo algunos comentan, pongan por favor sus comentarios en el chat. Al final vamos a compartir la presentación, entonces los que pues algunos se pasaron un slide, pues me mandan también un correo y se los puedo compartir, ¿no? Enviar información, incluso algunos white papers interesantes. Entonces, ¿dónde problema de fibra óptica? Pues simple. Sociedad. Ese es el problema de hoy en los conectores. Ya no está en el conector en sí, ya no está en el tema de la fusión. Ahora, lo que hay que darse cuenta en un centro de datos y fuera del centro de datos es en cómo se encuentra el conector. La suciedad de los conectores también, pues, sí crean retransmisiones cuando hay mucha retransmisión. Si esto lo saben muy bien, por ejemplo, los que usamos lentes. Si tú usas lentes, bueno, no tú haces eso, ahora estamos pues en casa y es difícil, pero por ejemplo, deja de limpiar tu lente un día nomás. Que te llevo 2 días, de repente es mucho, pero digamos, en el día, ¿cuántas veces uno lo limpia? Un lente, o si tienes un segundo par, el segundo par déjalo pues en tu escritorio y déjalo ahí 2 días. Ni siquiera te digo una semana. Y vas a ver cuando te lo pongas, vas a ver pues el polvo que está ahí. Claro, dirás, en mi casa tengo más polvo que un data center, pero en el data center hay polvo también. Y el polvo no solamente es polvo de tierra, es polvo de los técnicos, es piel. Nosotros cambiamos piel y una gente, oye, ¿cómo hay polvo en mi data center? En mi data center pues hay gente y la gente cambia el piel. Y googleen, es real. Nosotros cambiamos muy rápido el tema de piel. Entonces,
En la data center, pues hay el tema de sociedad, ¿no? Ahora, ¿cómo afecta esto? Los contaminantes pueden ser de muchos tipos, ¿no? Hay pues los iónicos, los polares, no polares, y hay mucha teoría en esto, ¿no? Pero lo que sí es práctico y es ver quién más se ensucia los conectores técnicos. Es increíble, pero a veces cuando converto con los técnicos que hablan los pigtail de fábrica y conectas el switch con la bandeja, mucha gente, la bandeja viene con unos protectores y cuando tú vas a ver en tu data center, ya no los encuentras. La gente lo quitó, lo botó, está por ahí, nadie sabe dónde están, ¿no? Esos protectores son muy importantes, no tienes que botarlos, si no usas deben estar ahí esos protectores. Y es que el pigtail así sea de fábrica. Yo he escuchado mucho este comentario. Mi pigtail es de fábrica, está perfecto. Yo te digo, y esto lo he visto con varios que han instalado, mira el conector nuevo de fábrica y lo probable es que de repente sí esté limpio. Pero también conozco gente que nuevo de fábrica sellados ha abierto el conector y estaba sucio, tal cual como muestra acá la lámina del medio. Lo que ves en el medio es una huella digital. ¿Quién crees que embolsa ese conector en esa bolita? ¿Crees que es un robot? Seguro que no. Esto es microscópico. Basta que lo toques de casualidad, solamente el conector, y vas a ver esto, ¿no? Vidrio. Basta que el conector golpee ligeramente el borde del gabinete o algo y se puede quebrar, se puede ensuciar, se puede dañar. ¿Qué es lo curioso? Que a pesar que el conector esté sucio, la red no se cae. Porque cuando tú conectas el conector sucio con tu huella digital en el switch, la red no se va a caer, solamente se va a hacer lenta. Pero una lentitud de microsegundos, que eso se va a ir acumulando, 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 y esos microsegundos se convertirán en milisegundos, ¿no? Y eso se convertirá en segundos en el tiempo, tomando todos los errores que puedan haber. Y cuando sea segundos, ahí recién te vas a dar cuenta. Porque si tenemos una latencia, es la percepción humana, de un nanosegundo, un microsegundo, no lo sentimos. Un segundo, algunos sí, otros no. Pero cuando nuestra percepción, ¿no?, es ya más tiempo, varios segundos, pues es fatal. En data center ocurre esto. Las microlatencias que ocurren se acumulan en el tema del tiempo. Vean este ejercicio, y ya falta poco para acabar. Lo que están viendo ahorita es un conector limpio. Bueno, lo van a ver en un momento. Un conector rojo, ¿no? Y esto es un experimento que hemos hecho en fábrica. Un conector limpio, ¿no? Y van a ver un conector negro sucio. Lo que están viendo ahí en el conector negro, ahorita cambie la pantalla, es una huella digital. A ver, aún no cambia. Ya va a cambiar, ya va a cambiar. Ahí está, ¿no? Esa es una huella digital. ¿Qué pasa en una bandeja de fibra óptica? Tú juntas el conector con el otro conector vía un acoplador. ¿Qué pasa si juntamos el rojo con el negro? ¿Qué creen? Esta es una prueba real de campo que hemos hecho, ¿no? ¿Qué va a pasar ahí? El conector rojo era el limpio y ahora vean cómo está el conector limpio. El conector que estaba limpio ahora está sucio. Es simple, es como si yo pues hubiera una mano sucia y una mano limpia. Te agarras mano con mano y la mano limpia ahora está algo sucia. Lo mismo pasa en un cable de fibra óptica. Hay cierta, ¿no?, transmisión de ese polvo, de esa suciedad. Piensa esto, ¿qué pasa si un conector óptico
que le tocó un dedo, se puso así, lo colocas dentro del switch. Tu switch, el puerto SFP Plus, o el puerto que tengas óptico, que te costó muchos miles de dólares, se va a ensuciar. Entonces, si tú estás colocando un puerto sucio de fibra óptica en un switch, en tus servidores de producción de bases, lo que sea en general, estás agregando latencia en el centro de datos. Como digo al principio, eso no lo ves en un instante, lo ves después de tiempo, cuando acumulas latencias. Y va a llegar un momento en que vas a decir, uy, algo pasa. Y ya no es el tema de la red, ¿no? Es un tema ya capa física. Esto es crítico en el tema de la red. Por eso es que es importante hacer una medición de los conectores ópticos. Y para que sepan, hay una norma para esto. Y la norma es la IEC 61300-335. Y hay muchos microscopios, no solo de Fluke, hay de muchos fabricantes, en los cuales pues podemos hacer un pasafalla de los conectores ópticos, ¿no? En el caso nuestro de Fluke Nevors, los microscopios están integrados no a un software, una laptop, sino en el mismo equipo de certificación, ¿no? En la pantalla yo puedo ver vía un conector que me conecto óptico cómo está el conector óptico. Y es parte del entregable de certificación. Entonces, si eres un cliente final, te invito a que exijas a tus proveedores. Solo pedir que la fibra óptica esté certificada, no que pasó, falló, sino que el estado de los conectores ópticos que te estén entregando estén limpios, pasó. Ahí es cuando realmente ya puedes conectar, y no solamente el conector óptico, yo puedo hacer un paso fallo también del conector óptico extremo en la bandeja óptica, para ver si realmente pues está limpio, porque de nada sirve que yo conecte un conector limpio si en el otro extremo está sucio. Entonces, estas son las cosas que generan retransmisiones en la red, no solamente en la parte de cableado de cobre, vemos que en la fibra óptica también puede ser no crítica, y hay muchos limpiadores para esto. Bueno, señores, con esto hemos acabado los temas de hoy. Yo agradezco a Inictel, pues, Uni, la oportunidad de transmitir un poco de conocimiento, un poco de experiencia. En Fluke nos dedicamos a esto, a fabricar equipos de medición. Y pues pongo acá mis datos, ahí está mi número WhatsApp también, que es WhatsApp Business, en los cuales pues pueden bajar incluso información de ahí. Ahí está nuestro correo. Acá estoy mostrando, siempre nos piden algunos documentos, y de hecho, este es un white paper bien interesante. Lo pueden bajar esto desde un QR, ahí está el Bitly también. Es un white paper donde muestra todos los problemas que pueden ver sobre cableado de aluminio. ¿Cuáles son las consideraciones, ¿no? Cómo hacer un plan de retorno de equipos de medición. Mucha gente usa los equipos de medición para certificar, y es mucho, pero mucho más que eso. Pueden hacer análisis, consultorías, con reportes avanzados, análisis avanzados del centro de datos. En fin. Creo que, bueno, hay varias consultas en la parte de chat, estoy viendo varias. No sé si doy paso para Nictel, para la parte de consultas. Así es, estimado. Vamos a indicarle en este momento al público que se abre la ronda de preguntas. Para cualquier duda que tengan, el ingeniero Álvaro Cayo puede resolverlas en este momento. Ingeniero, justo tengo una pregunta de un espectador. Nos comenta lo siguiente. Ingeniero Álvaro, ¿se requieren de 2 certificaciones para realizar las pruebas de Alien Cross-Toll? Es una pregunta, la respuesta es un poco dolorosa. Sí. Digamos que existe un cableado de 300, 500 puntos de red en un edificio, todo con cableado 6A y tu data center de otros 100 puntos más, categoría 6A, todo. La prueba normal, digamos, es
Si son en total 500 más 100, 600 puntos de red, son 600 mediciones. Pero son 600 mediciones de extremo a extremo, o sea, del panel hasta el jack o panel a panel. Pero esas mediciones incluyen el ruido entre un cable, o sea, entre par y par. No incluyen la medición entre cable y cable, que es Allen Crostol. Cuando apareció la norma, el dolor grande era que hay que hacer permutación en los cables, y hacer permutaciones de tantos cables pues era días de trabajo. La norma avanzó y se hace un muestreo. Entonces, en el caso de Flux Networks, hay un software gratis que se llama Linkware, que es para certificar los cables. Y hay otro software gratuito también que lo pueden bajar en nuestra página web, se llama Linkware, ¿no? Del Allen Crostol, que es un software que toma la información y que te hace la medición adicional que hay que hacer. Para resumirlo, si gastaste más o menos 3 días en certificar esos 600 puntos, vas a gastar un día o tal vez 2 en certificar Allen Crostol adicionales. Es una medición adicional que hay que hacer, pero créanme que vale la pena. Te va a dar tranquilidad de que el cableado que has instalado va a soportar los 10 gigabits. Gracias por la pregunta. Estimado, antes de continuar con las preguntas, veo que el público ha dejado varios correos a través de los comentarios. Indicarle al público de que esta diapositiva va a ser compartido a todos ustedes, ya sea a través de los comentarios y también a través de los correos que nos están brindando. Okay. Muchas gracias por su participación, y sí, nos comprometemos a compartir esta presentación. Bien, ingeniero, vamos con otra pregunta. ¿Qué pasa si es que el conector de FO está sucio y ya se colocó el equipo SW? ¿Hay forma de solucionar este problema? ¿Y cómo y cuáles serían las consecuencias? Sí, y voy con el ejemplo de los lentes. Si tus lentes ópticos que usamos, lo dejamos, por ejemplo, 2 días sin limpiar, 1 semana sin limpiar, la suciedad que se va a tomar en el lente es diferente. Si es solamente 2 días, de repente es solamente con un poco de soplarlo o un poco de agua o con los líquidos especiales que hay, pues limpia. Si se acumula el tipo de suciedad, algunas es bien difícil limpiarlo. Hay que usar líquidos especiales, a veces rasparlo y demás. Cuando usamos limpiadores en la parte óptica, ya no podemos usar cualquier limpiador. Algunos técnicos pues usan lo que te encuentran a la mano, un tisú o agüita o pues algún líquido que tengan en mano, y hasta usan alcohol isopropílico. Se sorprenderán, dirán, oye, pero alcohol isopropílico yo escuché que se limpian las cosas, y la verdad es que sí funciona el alcohol isopropílico. Debe estar de muy alta pureza. El alcohol que venden en las ferreterías, en lugares, es típicamente del 70-80% y debe ser de más. Pero hay un problema con el alcohol isopropílico, de que limpia, sí, pero ioniza la superficie, entonces absorbe más el polvito que está en el medio. Hay que usar con líquidos especiales no ionizantes. Se venden. Hay el de Flux y hay de muchas marcas que son para limpiar. Ahora, ¿qué pasa si lo que se ensució es el switch? Ahí lo que tengo que hacer es usar como unos hisopos especiales. Hay hisopos de 2 tamaños, de 2.5 milímetros para conectores tipo SC, por ejemplo, y de 1.25 milímetros para el tipo LC. Entonces, el microscopio tiene cabezales intercambiables y yo puedo ver dentro del switch, inclusive, obviamente debe estar el switch apagado, ya, pero que si le metes luz al microscopio, pues puede malograr, o sacar el SFP y hacerlo sin carga. Y yo puedo ver con el microscopio si está limpio el lente y puedo limpiarlo con estos hisopos especiales. Hay toda una técnica para esto. Un cubo y un líquido de limpieza. Si tienes este caso, y es muy barato estos limpiadores, mándame un correo y te mando los códigos, ¿no? Es algo realmente muy barato, de unos hisopos especiales, ¿no? Y unos líquidos especiales para limpiar los puertos del switch. Y créanme que vale la pena. Un switch cuesta muchos miles de dólares, los interfaces ópticas, y vale la pena cuidarlas. Gracias.
Eh, Bien, ingeniero. Bueno, comentarle al público que nuevamente hemos lanzado ahí los datos del ingeniero Álvaro Cayo para cualquier consulta. Ingeniero, esta fue la última pregunta de que realizó el público. Queremos agradecerle también a usted por su apoyo en esta videoconferencia que hemos ofrecido a todos nuestros espectadores que están conectados en este momento. Y bien, estimados, esto fue la ronda de preguntas. Esperemos que con las respuestas brindadas del ingeniero Álvaro Cayo se hayan resuelto algunas dudas. Bueno, queremos nuevamente agradecerle al ingeniero por su apoyo y a ustedes también por estar presentes dentro de esta videoconferencia. Y también comentarles, estimado público, que el día de mañana los esperamos a nuestra 10ª videoconferencia. El tema, uso e implementación de sistema de información geográfica, el cual estará a cargo del ingeniero Walter Palomino Espinosa. De igual forma, indicarles de que todavía se encuentra activo el formulario de inscripciones en nuestra página de Facebook de Capacita INICTEL UNI y también en la página web del INICTEL UNI. Y bueno, sin más que agregar, nos despedimos de todos ustedes. Esperamos que esta videoconferencia haya sido de su agrado y bueno, esto es todo. Muchas gracias por su participación y con nosotros será hasta el día de mañana. Buenas noches. Buenas noches y quedémonos en casa.